pues gente, bienvenidos nuevamente a Jimbo Taller. Solamente agradecer al gran apoyo que le han dado a este canal en seguir creciendo y con todas las particularidades de poner me gusta y suscribirse a mi canal. Gracias por todo ese apoyo y vamos a ver hoy día el video de cómo instalar bisagras para una puerta de fierro. Vamos con el video. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de colocar la bisagra de la puerta. Para los que no han visto, he subido un video de cómo colocar una chapa en esta puerta. En la parte última estarán viendo el video de la colocación de la chapa. Bueno, en este caso vamos a colocar las bisagras. Las bisagras, como verán, las bisagras en la puerta. Estas bisagras están colocadas ya en su medida, ya las tengo aseguradas para que sea rápido. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué muchas prensas? Para trabajar esta clase de colocar bisagras, yo en lo particular tengo otra temática en cómo fabricar o en cómo colocar o en cómo soldar. Hay muchos amigos de YouTube que hacen diferentes tácticas y es válido. Yo tengo mi estilo de cómo colocar mis bisagras. En lo particular, yo trato de poner todo a un solo nivel para que el momento que los seguidores o mis amigos de los soldadores sabrán que el tema de soldar es lo que nosotros bastante batallamos, que se puede decir, es cuando se jala la estructura metálica. Es por eso que yo tengo todo puesto con bastantes presas para que al momento que yo suelde las 3 bisagras me quede todo bien al ras y bien nivelado. Les mostraré rápidamente. Como verán, está puesto todo colocado, que esté todo horizontalmente, todo y bien. No tengo ninguna luz. Así yo trabajo. Entonces ese es mi estilo. Como voy a repetir, hay muchas personas que lo hacen de otro estilo y bueno, es válido. Ya, miren, como verán, yo trato de colocar todo para que esté bien plano, bien acabado. Ya, en este caso yo le he dado las medidas, la distancia, para que tenga una luz de 5 milímetros, para que no haya ningún roce entre el marco y la puerta. Le he dado 5 milímetros. Y con respecto a la bisagra, solamente a lo que mide el ancho de la bisagra. En este caso he trabajado con bisagras tipo libro, que son bisagras de media por 4 pulgadas. Bisagra de media por 4 pulgadas. Entonces, vamos a ver hoy día cómo yo lo sueldo en el proceso. Es mi estilo, quiero recalcar, es mi estilo como yo lo sueldo. Y para mí me funciona y trato de que mis puertas queden bien formadas estéticamente, que eso es lo primordial para el cliente, para que se den un visto bueno de la buena construcción. Entonces, vamos a ver los implementos de seguridad. Los implementos de seguridad vamos a utilizar, tenemos que siempre trabajar con los implementos de seguridad, porque trabajamos al caliente, al calor, a los rayos ultravioletas que expande la soldadura. Entonces tenemos que cuidarnos bien y estar bien protegidos. Algo rápido: mi gorro de soldador, mi mandil, un martillo de bola o mecánico, un cincel, mi martillo pica escoria, y una escobilla de fierro. Como uso personal, mi respirador de cartuchos contra gases, mi careta electrónica y mis guantes de soldar, ¿ya? Y mis esmeriles para hacer el acabado de la limpieza del cordón. Y para terminar, en este caso voy a utilizar mi máquina secundaria, que es una XP 250 ARC, que es una buena máquina que me hice adquirido. Es una buena máquina
Entonces vamos a hacer proceso, en este caso, de la soldadura, para que vean cómo se hace el proceso de soldar. Vamos a alistarnos para soldar. Entonces, esta es la forma correcta de cómo trabajar en el proceso de soldadura. Todo implementado. ¿Ya? Entonces, partamos, no sé si me escucharán, partamos a... Ya regulé mi máquina y está ahorita en 33 amperios. ¿Por qué? Porque el material es de 1.5 a 1.8 de espesor. No puedo ponerle más amperaje porque si no lo fundiría. Y voy a trabajar con soldadura de 332. 332. Por eso es que he elegido ese amperaje. Entonces procedemos a hacer el punteo. Estamos dando punto a cada bisagra. Luego vamos a armar con el cordón. Con respecto a estas bisagras, se suelda uno de este lado y el otro al lado contrario. Vamos a dar el punto a este lado. Bueno, esa es la importancia de las prensas al momento de puntalar las bisagras. Hace que la prensa siempre se mantenga rígido y no tengamos ninguna torcedura del marco con respecto a la puerta. Es bastante importante estas prensas, es por eso que yo trato de que todo esté bien prensado, para que al momento que jale la soldadura, no se deforme. Vamos a proceder a hacer los cordones. Vamos a limpiar los puntos para luego hacer los cordones. Procedemos a esmerilar los puntos. Ok, esa es la forma correcta que se debe tener los cordones limpios para el momento ya de pasar el cordón. Con un punto en el centro, para mí es suficiente. Ya, procedemos a hacer los cordones. Algo a tener en cuenta, que no lo había comentado. Las medidas que estoy dando es a partir del marco de la puerta. Le estoy dando a 21 centímetros. 21 centímetros con respecto al centro de la bisagra. Lógicamente que la parte de la esquina del otro lado es igualmente a partir del marco con respecto al medio de la bisagra. Y el centro del marco he puesto la bisagra de en medio, solamente para recalcar las medidas. Pasamos a hacer los cordones. Ok, así debería quedar. De ahí lo vamos a limpiar para que esté libre de escoria. Procedemos a hacer el otro cordón en la parte anterior.
En este caso mira cómo queda el cordón. Se tienen que hacer cordones en las, en las bisagras, ¿ya? No se olviden, cordón a este lado y cordón al otro lado consecutivo. Ese es un cordón. Entonces ya terminaríamos en soldar. Vamos a proceder, como ya verán, ahorita no saco nada de mis prensas, porque la parte de las bisagras están calientes. Si yo lo saco, la estructura hecha va a tratar a expandirse o jalarse, deformándose los marcos. Entonces hay que dejarlo un tiempo prudente a que se enfríe, luego se sacan las prensas y se esmerila y se hace el acabado final. Vamos a limpiar con el esmeril. Procedemos a limpiar los cordones con la piedra de desbaste, luego con el disco flat, que ya es para hacer el acabado final. En este caso solamente le estoy dando un solo cordón. No es necesario ponerle dos cordones porque es simplemente una puerta. ¿Ya? Vamos a limpiar. Ok, vamos a abrir la parte que se enfríe un poco y lo abrimos para que vean cómo queda. Como verán, es un método bastante sencillo. Esa es mi experiencia, cómo yo lo coloco la bisagra. De repente otros amigos tendrán otra manera, otra técnica, pero esa es mi técnica, que para mí es más fácil de colocarlo y se hizo un trabajo bien hecho para poder trabajarlo con mayor seguridad. Entonces vamos, ya lo soldeé, ya hice el soldeo de acá, de este lado, ya también por dentro de la bisagra ya lo abrí, ya le di su soldeo. No lo quise enseñar, ¿por qué? Porque ya sería un poco más largo el cómo se llama el video, pero solamente para explicarles. Y vamos a ver cómo ya se abre, y como verán es bastante suave el trabajo y queda bastante bien trabajado. Entonces, mi amigo, eso es lo que quería enseñar, mi experiencia que tengo al momento de colocar la bisagra. Y quiero que se suscriban, no se olviden de hacer un comentario, dar el buen like y poder seguirme en mis redes sociales, que me tienen en Instagram, en mi fanpage como Jimbo Taller, y en Instagram me tienen como Jimbo Taller _oficial. Entonces, amigos,
será para la otra oportunidad. Habrá otros videos, otra enseñanza, otros tutoriales para poder seguir enseñando de mi experiencia. Y necesito que se suscriban para seguir creciendo. Gracias y hasta la otra oportunidad para otro nuevo video. Gracias.